tal vez todos conocíamos, pero decidimos olvidarla, no sé. Pero una pregunta que hacía José Jambra casi al final, que decía, ¿qué esperamos de Israel? Y eso me parece, yo creo que es la pregunta fundamental, o qué esperan ellos de ellos mismos. Y la parte que a mí me ha preocupado, que no sé si está en el plan de paz, porque pues ustedes fueron los que lo leyeron, es en los años 70, 80 creo, era el movimiento de paz ahora, ¿no? Que era la parte esta donde los judíos están buscando ya tener una paz, tener una tranquilidad y seguridad en su vida, en sus vidas en general, y que eso no sé si está en el plan. Es decir, si vamos a dialogar es por tener la paz, no por tener un plan que en realidad no nos va a llevar a la paz, porque hay que pensar en eso. Si ellos no están sentados en la mesa, pues no van a estar tan de acuerdo con el plan y van a querer establecer otra vez hostilidades, tal vez terrorismo, tal vez guerra y tal vez todo esto que sabemos que es la forma en que operan. Y bueno, además, bueno, eso será el primer comentario, pero me gustaría un poco el input de ustedes. Y la otra cosa que creo que es fundamental, y esto ya es mi comentario por mi formación, es, en realidad esto se trata de oportunismo político de los dos lados, tanto de Trump como de Netanyahu. En el caso de Trump, sí llama a Gantz a negociar, porque es la forma en que opera Trump. Trump lleva a la gente a que piense como él. Entonces ahí tenemos a Netanyahu, que es el gran cuate de Trump, pero también lo invita a Gantz a la Casa Blanca y también se sienta a negociar. Y cuando regresa a Israel y vemos los números que mostró José, donde, bueno, no son estos, pero dice, están el 70 y tantos % apoyando el plan de paz porque Gantz se unió, entonces yo pienso que el número se puede prestar un poco a manipulación. Sin embargo, si apoyas a Gantz, apoyas el plan, porque Trump te dijo que ella te va a apoyar, es un poquito difícil de aceptar tan fácilmente. Por otro lado, no hay que olvidar, y en esto estoy yo de acuerdo con José, en que sí, con este José, es que sí, Trump es una persona muy popular en Israel. Es más popular en Israel que en Estados Unidos en términos de relativos, ¿no? Eso ya lo sabemos. Ahora, sí es manipulador, Trump es manipulador y tiene elecciones este año. Claro, las de Netanyahu son inminentes y además ya pasó por un proceso de 3 veces. Trump tiene elecciones que están pasando por un proceso de primarias que le quitan visibilidad a pesar de que la quiere tener, y este plan de paz se enmarca en esa necesidad de estar presente constantemente en las televisiones y en los medios, etc. Y vamos a ver qué pasa de aquí a noviembre. Bueno, ese era mi comentario, que es muy mío. Gracias, Raquel. ¿Hay alguna otra pregunta antes de que les pase? Sí. El hecho de que los judíos puedan tener ciudadanía palestina en esos territorios, ¿hay algún judío que la quisiera tener? Esa es una pregunta. Y la otra es algo que yo nunca he entendido, y a ver si me lo pueden aclarar. Sabemos que el hecho de que los judíos estén creando constantemente nuevos asentamientos y que el gobierno lo permita, constantemente trae nuevos y nuevos problemas. ¿Por qué sigue eso así? No entiendo eso. Gracias. Había una más, entonces si quieren hacemos una más y ya les pasamos el micrófono a nuestros panelistas. Yo quiero saber qué parte de este plan aseguran que no va a volver a ocurrir una situación como la que ocurrió con la línea verde y la división de Barta, la cual nadie consideró un pueblo, que era de territorio, y lo dividieron totalmente injusto, y de un día para otro construyeron una barda. La mitad de las familias eran israelíes y la otra mitad no eran consideradas israelíes. La mitad del pueblo tiene luz, electricidad y agua, y la otra mitad no es parte de Israel. Entonces, ¿en qué parte del plan aseguran que no volvería a pasar algo así? Jóvenes, les doy 5 minutos a cada una para que contesten a las preguntas. Sí, no, 5 minutos por pregunta, estamos aquí hasta las 10 de la noche.
Pero ya son las 10 de la noche. Voy a decir algo que creo que vamos a estar de acuerdo. Dejemos de llamar este plan un plan de paz. No es un plan de paz, ¿estamos de acuerdo? No es un plan de paz, es su visión. ¿Cuántos años nos lleva atrás? La realidad es que estábamos en una situación insoportable que no, se los dije, ¿cómo se iba a romper esta situación? Netanyahu mandándole dinero en efectivo al Hamas, atacando a la yihad islámica, misiles de repente, los palestinos en sus checkpoints controlados por Israel, Israel construyendo asentamientos, simplemente no pasaba nada, algo tenía que explotar ahí. Mejor que explote por medio de un plan o propuesta, una visión, que si Trump sigue haciendo sus técnicas de sentar a todo mundo, hagamos una plegaria para que eso suceda y que lo resuelvan entre ellos. ¿Qué va a pasar el día que terminen las elecciones en Israel? Y si es que se forma gobierno y la mayoría está a favor de la anexión, tal vez en ese momento los palestinos digan, espérame tantito, porque si no la historia ya me mostró que voy perdiendo territorio, y el pobre de Mahmoud Abbas va a ir a la ONU con un mapa más amolado del que está ahorita. Entonces ese puede ser lo que suceda cuando nos lleva atrás. Espero que nos lleve para adelante, lo digo como un poco optimista, de uno de los optimistas. Espero que ese suceda. No es un plan de paz. ¿Qué esperamos de Israel? ¿Qué esperamos de Israel? Yo espero de Israel que Israel siga teniendo el nivel de autocrítica que tiene, que deje de caer en justificar cosas que son injustificables, pero también que deje de tener miedo. Yo una vez escuché una conferencia, como les dije, el ejemplo de la colegiatura para mis hijos. Sé congruente, di las cosas como son y empieza a actuar de una manera en la que no te sientas mal de todo lo que haces, ni te sientas criticado de todo lo que haces. ¿Qué fue de Israel? Que Israel se mantenga en los mayores niveles de democracia, de respeto a los derechos humanos, y que no estemos en elecciones discutiendo únicamente por corrupción o no corrupción. Necesitamos hacer ese upgrade en Israel. Hablaste de Shalom Achshav, hablaste de la paz que debería existir. Nada más como comentario, uno de los creadores de Shalom Achshav, que es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijo que del coronavirus, o no sé cómo se debe llamar hoy en día, se va a propagar en Israel por culpa de los religiosos que están en las sinagogas y besando las mezuzot. Entonces, es algo, nada más lo quería decir que me duele muchísimo. Nada más, ¿qué espero de ese tipo de movimientos y de ese tipo de situación? Que realmente se asegure una paz, no solo externa, y se necesita una paz interna. Netanyahu, nada más por decirles un tema interesante de superpolítico. Faltó decir que el día que iba Donald Trump a presentar su plan o su visión, lo que sea, Netanyahu en ese momento retiró su petición de inmunidad a la Knesset. Lógicamente no se le iban a aprobar. O sea, fue una jugada porque sabía que no se le iban a aprobar. Pero es interesante lo que está empezando a suceder, porque Netanyahu, no lo mencionamos aquí, pero el 17 de marzo empieza su juicio. La Suprema Corte de Justicia, si él gana la posibilidad de formar gobierno, quién sabe si la Suprema Corte de Justicia le permita que el presidente le entregue el mandato para formar gobierno. Entonces estas son cosas que van a empezar a suceder, y probablemente Netanyahu, otra vez, únete a los optimistas, reconsidere el daño que ha hecho Israel con la plática de corrupción en la calle y en las noticias en todos lados, y que otra vez se salga nada más como un líder israelí con sus objetivos nacionales. Sería muy bueno que sucediera eso. Más asentamientos, algo que me faltó decir de este plan. Israel no puede construir nuevos asentamientos, punto, freno, no hay autorización. Netanyahu se pasó eso esta semana. Acaba de declarar la construcción de 3,000 viviendas en una zona de Jerusalén que ni siquiera le darían a Israel en este plan. Entonces, otra vez, por un lado está Netanyahu a favor o en contra del plan. Este plan, si Netanyahu se pone y se cuadra ante Donald Trump, Israel no puede construir más asentamientos. Digo que los asentamientos puedan crear más problemas adelante. La pregunta más importante: si le ofrecen a los judíos la ciudadanía palestina, ¿realmente habrían judíos que querrían la ciudadanía palestina? No, ninguno. Pero eso no justifica para no ofrecérselas. ¿Existe hoy en día algún país que diga que yo como judío no puedo ser ciudadano? Únicamente los palestinos. No. Irán tiene judíos.
Arabia Saudita también tendría judíos hoy en día, con la relación que hay, pero por ley. Vean nada más, el pasaporte de Pakistán dice que sirve este pasaporte para todos los países menos para Israel, dicen las 32 páginas. Eso es antisemitismo completo, eso es racismo. Que le exijan a los palestinos, ¿qué importa? 500,000 judíos que se vuelvan ciudadanos, que les paguen impuestos ahí. Son súper trabajadores y van a pagar impuestos. Hoy en día los impuestos están en Israel, pero que podrían pagar por lo menos el predial al Estado palestino. Entonces que los acepten. Nada más por ley deberían de aceptarlos. Y por última vez dijiste de estas líneas, de que dividen a las poblaciones. Las poblaciones les han hecho pomada, y parte de lo que ha sucedido en este territorio que se llama Palestina es culpa de los ingleses. No sé si vieron los mapas que yo puse ahí, lo que es Jordania, Transjordania, las divisiones que existen ahí son divisiones muy complicadas. No importa cómo quede la línea, pero por lo menos están hablando ya de comités, que debería estar un palestino en ese comité, pero por lo menos las líneas deberían de estar analizadas. Si no, al final del día van a haber familias muy destruidas y eso no lo podemos aceptar. Muchísimas gracias, creo que yo no voy a tener el micrófono otra vez. Gracias. Antes de responder, retomar algo que dijo José y que creo que vale la pena, coincido con él. Hace falta educación para la paz en Israel y en Palestina. Que parte un consenso, un proyecto de paz, la construcción de paz requiere educación para la paz, y eso se ha perdido en las dos partes. Los palestinos sí participan, lo que pasa es que no hacen el ruido o no accedemos más bien a los espacios informativos, o no seguimos las páginas o las publicaciones o los discursos de muchos palestinos, montón de organizaciones pro paz que hay en Palestina. Vende más Hamas que una ONG pro paz en Palestina, y está lleno. La colaboración desde abajo, de lo que implica la construcción de paz desde lo social, hay decenas de organizaciones de israelíes, judíos y árabes palestinos todos los días trabajando, que se enfrentan a la ocupación y también al régimen de Mahmoud Abbas, que hablando de esto, ni lo hemos mencionado, está ahí no está Mahmoud Abbas en la visión de Trump y de Netanyahu, evidentemente, y no está porque ha sido relegado históricamente. No hay que olvidar que el conflicto palestino-israelí es un conflicto asimétrico, estructuralmente asimétrico, desde que la declaración Balfour fue puesta en la ley internacional, en el mandato británico. Literalmente fue copy-paste. Y desde ahí se construyó el mandato británico, dándole a los judíos, a los sionistas, todas las posibilidades para crear un Estado, instituciones, etc. Los palestinos ni siquiera fueron nombrados, por ejemplo. Entonces, no hay que olvidar que la simetría está, y lo que hace esta visión es finalmente materializar esa simetría. Entonces, sí hay palestinos participando. Si no participaran, después de esto, si realmente Mahmoud Abbas hubiera ordenado acabar la relación de cooperación y seguridad entre las fuerzas de seguridad israelíes y las palestinas. Ese mito de que el muro de separación que acabó con el terrorismo, no es eso lo que acabó con el terrorismo. Lo acabó la coordinación de todos los días de fuerzas palestinas que ayudan a reprimir a los palestinos que no están felices en la ocupación. Este asunto de que los árabes, no son los árabes, son los musulmanes quizás, hay los sectores más extremos del islamismo hablan de el califato que va desde Chechenia hasta Andalucía. Ahora, hablando del regreso, porque ya no hablamos de los refugiados palestinos que aquí fueron borrados, en el Acuerdo de Ginebra no, hay por lo menos 4 o 5 esquemas para resolver el conflicto, uno de los esenciales del conflicto, del problema de los refugiados palestinos. ¿Durante cuántos años los judíos rezamos o deseamos o anhelamos regresar a Sion? ¿Cuántos? Milenios. Los palestinos llevan 72 años de refugiados y lo que quieren es regresar a sus tierras. Pueden empezar 3000 años también y hacer su Agadá, ¿no?
Pero entonces, eso que nosotros anhelamos, lo que sea, anhelamos, fuimos expulsados de acuerdo a la mitología judía. ¿No? Fuimos expulsados, bueno, hay toda una discusión sobre eso. Durante miles de años hay personas que todavía siguen vivas anhelando regresar a cosechar sus árboles de olivo, por ejemplo. Siguen vivas, muchos de ellos todavía, ¿no? Entonces, simplemente ponernos en el lugar del otro. El planteamiento de la paz, ¿no? Perdón, me regreso un poquito a esto. ¿Cuánto se retrocede? No sé que no se retroceda, no lo hay. Mientras no se reconozcan, mientras que palestinos no reconozcan que los judíos no reconozcan que los palestinos, sus narrativas nacionales se basan en la materialización geográfica del mismo espacio territorial. Ambos pueblos, su narrativa histórica está en que quieren materializar su expresión nacional en esa misma tierra. Entonces, incluso el Acuerdo de Ginebra quedaría rebasado. Por ejemplo, hay otro tipo de planteamientos que pueden ser los dos estados o una confederación, o que haya libertad de movimiento donde sí haya dos estados, pero que se reconozcan que ese espacio que entendemos como Israel-Palestina es la patria de ambas partes, de ambos pueblos. Y no es dividir, ¿no? Jerusalén no se tiene por qué dividir. Jerusalén puede ser una ciudad abierta, realmente abierta para todos sus ciudadanos. Como aquí tenemos placas del DF y placas del Estado. Con cielos abiertos y con seguridad compartida, con lo que quieran. Sí, claro, siempre va a haber aguafiestas, siempre va a haber radicales, extremistas, más bien extremistas judíos y extremistas palestinos. Uno de los errores de otro no fue haberlos tomado en cuenta y meterlos, subirlos al barco. Pero finalmente, sí, no está fácil. No está fácil. Y si no lo han logrado es porque no está fácil. Pero hay que reconocer que hay un otro. No sé, el tipo de... Bueno, Shalom Achshav surge en realidad para apoyar el esfuerzo o el acercamiento de Sadat y Begin, ¿no? Y de ahí se sigue. Estoy de acuerdo que hay un oportunismo político, digo, si no, no estarían. Digo, si es que hay algo, digo, no sé, eso lo dijo Gaby Lasky hace un par de años por aquí en México. Ella se considera optimista porque cree que las cosas pueden cambiar, porque puede ser mejor. Uno intentaría hacerlo desde acá, ¿no? En general en todo. Buscaría ser optimista. Yo realmente, digo, si esto se acaba materializando, no es la visión de Trump, pero sí la anexión, yo no sería optimista. Porque al final de cuentas, este Israel de la ocupación finalmente se va a desbordar del otro lado, al Israel reconocido por la comunidad internacional. Y eso sí tiene implicaciones para el pluralismo judío, sí tiene implicaciones para las libertades judías. El único, porque hablabas de libertad religiosa, en Israel no existe libertad religiosa para la mayoría de los judíos del mundo. No se reconocen los matrimonios de Betel, por ejemplo. Digo, para no irme a Estados Unidos. No se reconocen las conversiones del rabino Ritner, por ejemplo. No se reconoce el rezo de los judíos reformistas y conservadores en el Kotel, el lugar más sagrado del pueblo judío. No se reconocen. Las mujeres del muro, the Women of the Wall, tienen que hacer su celebración de Rosh Chodesh metiendo de contrabando los ríos de la Torá, porque son acosadas por los ultraortodoxos. No se reconoce a los judíos liberales la libertad religiosa en Israel. Un matrimonio reformista o conservador no es reconocido por el Estado de Israel. Entonces sí, hay un asunto que tiene que haber un nacionalismo, perdón, tiene que ver con el nacionalismo religioso, que es evidentemente ortodoxo, buena parte, y la ultraortodoxia. Ahí hay algo poco perverso. Y siento decirlo así de crudo, los judíos, la mayoría de los judíos del mundo no pueden profesar su judaísmo desde el punto de vista religioso en Israel. No pueden. Si quieres comer, si eres un judío no religioso y comes pan en Pesach, no puedes comer pan. Y es más, no nos vayamos hasta Pesach.
Si no quieres subir, no, también les prohíben, también les cierran las panaderías. Si quieres, eres un trabajador en Haifa y quieres ir a visitar a tu familia en Tel Aviv, eres un trabajador, no tienes autos, no puedes trabajar, no puedes subirte en un autobús a visitar a tu familia en tu día de descanso o ir a comprar tu alacena, porque es haram. Hoy en día no, pero hoy en Tel Aviv sí, las cosas han cambiado. En Tel Aviv, pero Tel Aviv es otro estado. Voy a terminar. ¿Por qué siguen? ¿Por qué siguen en Cisjordania? Sí, hay un asunto ideológico, evidentemente, ¿no? Hay esta redención de la tierra, pero también hay control por el agua. La gran mayoría de los mantos acuíferos que nutren a Israel pasan por Cisjordania. Tiene que ver con el control del agua. El 80% del agua de Cisjordania es para que lo utilicen los colonos y sus albercas. Por eso se ven verdes y bonitos los asentamientos judíos. ¿Qué dice esto del agua? Esta visión de Trump. Tiene un párrafo. Es una vergüenza. ¿Qué tiene la iniciativa de Ginebra? Si tienen un par de horas para leerlo, aquí está. Sobre el agua. Hay unas 20-25 cuartillas. Y esto es un acuerdo de paz, o es un blueprint, un borrador de acuerdo de paz, entre israelíes y palestinos, no políticos, no oportunistas. Entonces, insisto en esto, sí hay que entrarle al rollo, pero no hay que tirar historia. Con toda la bañera no hay que tirarla. Lo que hicieron Trump y sus secuaces es una barbaridad, sí es un retroceso histórico. Estoy de acuerdo con eso. Y finalmente lo de la línea verde, bueno, hoy en día pasa, no con la línea verde. El muro de separación lo que ha hecho es alienar a una buena parte de población palestina de Jerusalén. O sea, finalmente Jerusalén es centro de la vida palestina en Cisjordania. Los apartaron de ahí, les prohibieron el paso libre. Hay muchos palestinos que para poder ir a la escuela tienen que pedir permiso a un soldado israelí para que les deje pasar, o para poder cultivar sus tierras, porque quedan del otro lado de la línea verde. Es una anexión de facto, del 8 o 9%. Eso está ahí. Y es una vergüenza, digo, no sé, yo lo veo desde acá y es una pena que no se hable libremente de esto muchas veces. No es, sí, ojalá se pudiera evitar, no se va a evitar con una cosa así como lo que presentaron estos dos señores. Es el desdén por la vida del otro. No hay un respeto por el otro. El otro, el palestino, no es ni siquiera un ser humano pleno. No, para ellos sí son. Sí son, porque también podríamos decir lo mismo de los judíos. Sí son seres humanos, muchos de ellos trabajan, son muy trabajadores, muchos de ellos son amantes de la paz, viven bajo ocupación. Este plan es una imposición. ¿Qué pasó con la unilateralidad de Gaza? No, Sharon no devolvió Gaza a los palestinos, abandonó Gaza, fue una imposición. ¿Y cuál fue la reacción? Que jamás dijo, nuestra lucha armada sí tuvo resultados, no 14, 15 años de negociaciones que no llevaron a nada. Nosotros corrimos a los israelíes y a los judíos. Y los cohetes sí, caían desde antes, Katyushot caían desde antes, atentados había desde antes. Y sí, son criminales de guerra cuando atacan cometen crímenes de guerra cuando atacan a población civil israelí, por supuesto que lo son. Ya con esto termino, pero simplemente es una imposición unilateral como esta no nos va a llevar a nada de paz, nos va a llevar a más guerra, nos va a llevar a más desgracia, nos va a llevar a que incluso el antisemitismo pueda seguir permeando más allá y no confundir el antisemitismo con crítica de Israel. El antisemitismo que se vive en Estados Unidos hoy en día, comunidades judías que son balaceadas, que no había pasado nunca hasta que subió Trump. Si eso es, vamos a hablar de antisemitismo, hablemos de esto y no de Obama, que antes de irse aprobó $38 mil millones durante 10 años para que Israel pueda comprar armas a Estados Unidos. Entonces no vengan con que Obama es antisemita y bullshit, no hablen de esas cosas. Él quería una paz justa, sí. Y la paz justa implica reconocer que los palestinos tienen derechos ciudadanos. Y cambiemos el tema, no hablemos de un Estado judío o un Estado palestino, hablemos de que puedan ejercer su ciudadanía, seres humanos que puedan ejercer la ciudadanía, que es lo que esperamos nosotros aquí en la diáspora, en México, en nuestro país. Poder ir a votar por quien sea, aunque el voto no sea lo que queramos muchas veces, pero poder ir a votar, poder sentarnos a hablar aquí abiertamente, poder salir a la calle con una kippah o un talet y que no nos apedreen. Se vale eso. Lo mismo yo desearía de este Estado que se dice un Estado judío.
que permita eso, que nuestras familias y nuestros antepasados estuvieron luchando durante siglos, que pudiéramos ser reconocidos como ciudadanos de los países donde vivimos. Gracias a los dos. Pues yo quiero cerrar con un comentario y después otra vez recordarles que voten para que se afilien y que voten para las elecciones sionistas. Pero primero con un comentario. Les quiero hacer una pregunta a todos, y excluyendo a Andy, que está acá, y José, que yo sé. ¿Cuántos de ustedes se han sentado alguna vez a platicar con un palestino? Son algunos de ustedes por aquí y por allá. Cuando yo escribí mis 2 libros que tienen que ver sobre la psicología del conflicto, tuve la oportunidad, y bueno, mucho antes, pero tuve la oportunidad de entrevistar a varias docenas de palestinos y platicar con muchos cientos de ellos, y también a muchos israelíes de todas las persuasiones políticas. Y los quiero dejar con precisamente la conclusión de la que saco en el libro, que es la siguiente: que los grandes obstáculos para poder llegar a una paz tienen que ver con temas que van más por los lados de prejuicios, de estereotipos, de rencores, de resentimientos y de odios, que los problemas con las cuestiones políticas, porque las cuestiones políticas, las soluciones, por lo menos en lo general a las cuestiones políticas, están ahí en el plan de Ginebra, están ahí en el plan de Clinton, están ahí en el plan de la Liga Árabe, están ahí en media docena de documentos que se han propuesto sobre los años. Sabemos cuáles son las soluciones políticas. ¿Por qué no se implementan las soluciones políticas? Porque simplemente hay demasiados odios, demasiados rencores, demasiados prejuicios entre un lado y otro, y entonces no hay confianza. Y entonces los israelíes te van a decir cuando los entrevistas: yo quiero la paz, pero yo no puedo confiar que el otro lado va a cumplir su lado, y sé que al día siguiente que hagamos la paz me va a atacar, me va a mandar misiles. Tú le preguntas a los palestinos y decís: yo quiero la paz, pero yo no puedo confiar que el israelí no va a venir el día que yo firme un documento y va a seguir construyendo asentamientos, y va a seguir poniéndome checkpoints, y va a seguir entrando con sus soldados a mis casas cada vez que se le dé la gana, y arrestando a mis hijos y rompiendo mis cosas y mis televisiones, nada más por juego, porque eso sucede. Cuando uno platica con israelíes y palestinos se da cuenta de una cosa, y es que todos somos seres humanos, y lo que queremos todos es tener una buena vida, es tener nuestros derechos civiles, es poder tener una buena educación para nuestros hijos, poder tener salud, poder tener libertad de movimiento. Todo lo que queremos, a final de cuentas, somos personas. No, sí hay algunos que son extremistas, sí hay algunos que son locos, sí hay algunos que están de ambos lados, pero la mayoría de nosotros lo único que queremos es una buena vida. Y si logramos resolver a través de la educación y a través de la generación de confianza estas barreras psicológicas, entonces las soluciones políticas están a la mano, no son complejas. Cierro con esto. Yo sé que me apropié, hice lo que hace mi amigo Andrés Roemer con sus programas, que trae a la gente a debatir y después viene a decir al final lo que él piensa, pero pues es mi derecho de moderador. Y los dejo pues una vez más con un gran agradecimiento y pidiendo un aplauso para José, y recordándoles, ya sé que suena disco rayado, pero afíliense y voten. Gracias.